Adelante. Sí, me llamo Eileen Grinch, soy esgrimista y asistí a las Olimpiadas de Río 2016. Era como cuando era niña y fue como la primera semana que empecé a practicar esgrima, cuando fui a mi primer, no sé, campamento de principiantes. Cuando fui, me dijeron, o sea, el entrenador de ese entonces, de ese como sala de esgrima muy pequeña, me dijo, porque era la semana de mi cumpleaños en agosto y también era la semana de la apertura de los Juegos Olímpicos de Sydney. Y yo me fascinaba mucho con la esgrima, o bueno, no, con la esgrima, pero con las Olimpiadas. No sé, tenía como el fiebre que se da, ¿verdad? De las Olimpiadas, de ver todos los deportes y todo. Yo me acuerdo que yo empecé a hablar de eso de niña, de 14 años, y ese entrenador me dijo, no, pero tú puedes ir a unas Olimpiadas algún día. Yo me acuerdo, yo no creo que él sabía, pero él solo decir eso me entró por la cabeza como un tiro. Desde ese entonces, eso era como mi obsesión. Así que por fin lograr, y podemos hablar de esa parte, pero por fin lograr un sueño que has tenido desde que tenías 14 años y que tenías puesto como en la puerta de tu cuarto de niña. Like, yo puse los Juegos Olímpicos, puse todo lo que, o sea, como una meta, como un sueño. Es como bonita historia, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando salí al escenario, por primera vez. Normalmente como competidora soy súper enojada, soy como muy intensa, grito mucho, no sé si han visto las fotos, pero soy como súper intensa, peleona, seria, como cualquier competidor, la verdad. Pero yo me acuerdo que cuando salí al escenario me sorprendí total porque no pude dejar de sonreír. Era como que el entrar a la competencia que siempre había soñado y decir que chuzo, lo logré. Era como like un feeling, un sentimiento que nunca había tenido en mi vida y entré alegre de completar un sueño porque también la ceremonia de apertura fue en mi cumpleaños de 30 años. En el día de mi cumpleaños, 5 de agosto. Historia, como wow. Tantos años peleando, como desde que me dijeron eso, habían sido 16 años en que obsesionaba y peleaba y sacrificaba demasiado para llegar a ese momento. Así que, no sé, like, entrar a la competencia y sentirme así fue una sorpresa, pero mi primer asalto fue eh, mi primer asalto enfrentaba a la mejor de Japón y em, la maté. La gané 15-4 sin dejar de sonreír. Conmigo. Sobre mí, que quizás no muchos creían sobre mí, que merecía estar ahí, que merecía, que Panamá merecía estar ahí. Voy a hablar pues para siempre, pero había fallado llegar a las Olimpiadas ya 2 veces. Fallé por un punto en 2012 ir a las Olimpiadas. Y en en 2008, cuando pasé a representar a Panamá, Estados Unidos no me dejó pasar y me tenían como así hasta el último momento y de ahí no me dejaban ir al preolímpico. No me firmaban la carta. En 2012 perdí por un puntito, tanto en el ranking, en el escalón internacional, tanto como en el preolímpico, la competencia. Y bueno, sentí que había como el arbitraje no fue muy justo, lo cual pasa mucho con nosotros, porque somos un país pequeño con muy poco poder política y esgrima es un deporte bastante político donde el arbitraje es muy subjetivo. Yo estuve en las Olimpiadas por varias semanas. Yo me acuerdo que mi compañera de cuarto bueno, era María Farr.
Em, y estaba ahí con Isabela Amado y con Ateína y era como, tú sabes que cuando todos los demás países tenemos como, siempre como, me imagino que te han contado todos los panameños, pero todos los países tienen como 100.000 personas cada país, ¿verdad? Tienen como 20 a cientos de personas. Sí, nosotros éramos 7, que era un récord en ese entonces. Pero chuzo, es como muchas otras personas en las Olimpiadas lo toman como fiesta, pero los panameños no lo pueden tomar como fiesta porque somos los únicos que tenemos. Si alguien estaba compitiendo, ahí estuvimos. Así que estuvimos como corriendo atrás de cada persona, de estar ahí por ellos. Yo me acuerdo de ver natación, ver... no fui, pero también el maratonista estaba ahí. Tuvimos el de pistola. Tuvimos, obviamente, atletismo. Yo me acuerdo de como correr, ir hacia atletismo, ir hacia el otro. Yo comencé a los 14 años, que en esgrima es muy tarde. Muchos esgrimistas empiezan como 6 a 10 años, es más o menos cuando empiezan el deporte. Pero yo había sido futbolista toda mi vida y era buena futbolista. Pero cuando tenía como 13 años, algo así, me mudé de ciudad. Aquí, bueno, yo crecí en Estados Unidos, ¿verdad? Yo me mudé de un estado a otro, a California. Me mudé a una ciudad que no conocía y yo me acuerdo que estuve en la escuela, estuve como caminando en mi ciudad, en mi pueblo, haciendo como un proyecto de escuela con una amiga. Y nos perdimos detrás, fue pura coincidencia, nos perdimos. Y me encontré detrás de un supermercado. Estuvimos como, ¿dónde estamos? Como regresamos a la escuela, algo así. Y di la vuelta y había una ventana y en la ventana habían como espadas. Y yo vi esas espadas y no sé cómo... yo era un tipo nerd, ¿verdad? A mí me encantaba Los Tres Mosqueteros, me encantaba Star Wars, obsesionada con el Star Wars. Me encantaba leer libros como de aventura, de duelos y cosas así. Cuando vi las espadas, yo dije... pero eso es un deporte. Tú puedes hacer un deporte con espadas. ¡Qué locura! Y yo me acuerdo en ese momento, yo dije a mi amiga, tenemos que llamar a nuestros papás, tenemos que llamar a los papás. Y llamé a mis papás y demandé. O sea, yo dije, yo quiero probar. Y me metieron a un campamento de principiantes. Y el resto es historia. Me enamoré de un solo con el deporte y... aquí estoy todavía, como, no sé, en 25 años después. En esgrima es muy difícil clasificar a unos Juegos Olímpicos. Es de hablarlo de forma sencilla, más cuando no tienes un equipo, porque en esgrima hay pruebas por equipo y pruebas individual. Yo nunca tuve en equipo porque yo practicaba afuera de Panamá. En Panamá se especializaba mucho más en espada y florete. Son 3 armas en esgrima. La Jessica Jiménez, que entrevistaste también, la Jessica hace espada y logró hacer como una formación de espada en Panamá. Sable casi no había. Así que nunca había como un equipo consistente que tenía los fondos o los apoyos para salir también para competir y tal. Así que para un esgrimista individual lograr una clasificación tiene que ser tiene que ser en los mejores 10 del mundo o tiene que ser la mejor de tu continente. Mira, yo digo que número 1, lo que digo a los esgrimistas jóvenes es que no importa de dónde es tu competidor, tienen la misma carne y hueso y pulmones que tú. Y no ha tenido que luchar como tú has tenido que luchar. No sabe qué significa realmente pelear por algo, así como tú lo has vivido.
y no tienes que tener ni un pedacito de miedo de esa gente. No son diferentes.